ya no es un ejército importante. El rey también recuerden ustedes que fue la población civil la que se opuso a la invasión napoleónica. Naturalmente Fray Matías de Córdoba se da cuenta de esto, pero el rey se da más y da una orden: ningún latinoamericano puede regresar a sus países para que no vayan a contar lo mal que estamos en nuestro ejército. Y sobre todo en Sevilla, donde estaba la Cámara de Diputados, donde había diputados de toda América, ¿no? Por eso es que el maestro Flores nunca puede regresar, muere allá en la inopia, porque además la Universidad de Guatemala deja de enviarle dinero, ni sabemos dónde está enterrado, no sabemos de sus últimas obras, nada. En cambio, Fray Matías de Córdoba sí logra salir porque es sacerdote. No fue enviado por el gobierno, sino por la iglesia, y la iglesia lo trae de regreso con una biblioteca importante que le es arrebatada por los piratas cerca de Ciudad del Carmen. Pierde toda su biblioteca, regresa montado a pie, no montado a caballo, sino a pata limpia. Llega a San Cristóbal, se establece en San Cristóbal y después se va como sacerdote a Comitán. En Comitán se da, él tiene la noticia de que un señorito que se llama Iturbide, un señorito que toda su vida había servido al rey y había sido oficial al servicio del rey, cuando ve que el rey y el virrey están ya tan débiles, decide chaquetear y va a buscar a Guerrero, el mulato, lo demás. Va a buscar a Guerrero, en lo que ahora es el estado de Guerrero, y le propone una alianza. Guerrero lo ve con una gran desconfianza, pero sabe que es la única manera de poder triunfar también, uniéndose con Iturbide, y crean el ejército trigarante. Y una de las primeras cosas que decide el ejército trigarante es invadir Chiapas, como es lógico, pues se había creado en Oaxaca. Entonces, en Guerrero, era Chiapas. Se entera Fray Matías de Córdoba, el Comitán, y decide una cosa realmente singular, que únicamente un hombre tan inteligente como él y conocedor del mundo se hubiera atrevido. Decide en plena misa, ¿cómo se llama? Donde el sacerdote dice desde el púlpito, llama a la independencia de Comitán. Y la gente apoya, imagínense la independencia del rey en Comitán, sin disparar un tiro, ¿no? Y la gente lo apoya. Pero la sorpresa mayor es que al día siguiente lo apoya, se independiza también San Cristóbal, Chiapa, Tapachula, Ocosopautla, Comitán, todas las grandes ciudades. Y la sorpresa mayor es que también todas las capitales de lo que ahora es Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, se independizan también y dejan de pertenecer a España mucho antes que los mexicanos, que tienen matándose casi 10 años, ¿no? Cuando el ejército trigarante va a entrar a Chiapas, va una delegación que manda Fray Matías de Córdoba. Porque Fray Matías de Córdoba había dicho desde el púlpito: la entrada de un ejército ajeno no es nada más la molestia de su presencia y de su falta de observación de las buenas medidas, sino también los abusos, los robos que hacen. Se llevan los caballos, dejan los caballos, se llevan las muchachas también. Entonces, lo mejor es que no entren, y la única manera que no entren es la independencia. Entonces va la delegación y le dicen a los jefes: ¿a dónde van ustedes? A Chiapas. ¿A qué? A combatir al rey. No tiene nada que hacer, aquí ya no hay rey. No hay. Somos independientes, ellos quedan muy sorprendidos. Y Chiapas, en Centroamérica, es cerca de 15 días antes que los mexicanos, independiente de España. Entonces Fray Matías de Córdoba cobra una acción grande. Después entra un poco en desgracia. Recuerden ustedes que sus últimos años los pasa como párroco aquí en Chiapa de Corzo. Estuvo enterrado muchos años.
López Cancino pues, participó en la búsqueda de la tumba. Todo esto les quiero contar para ver la gran movilización que ha habido siempre entre los intereses políticos de Chiapas, porque en esto que estoy contando siempre estaban las posiciones de las tierras bajas y las posiciones de las tierras altas. Esta ciudad que se inundaba, ahí fue la ciudad de los españoles. Pero además, fíjense ustedes, hay dos pueblos íntimamente hermanados, de habla tzotzil, que son los chamulas y los sinacantecos, pero son tan diferentes los dos. Los sinacantecos son comerciantes y los chamulas son guerreros, son combatientes. Entonces, los sinacantecos apenas llegan los españoles, se acercan a ver qué negocios hay, qué se puede hacer. Y descubren ellos que una tropa española está entrando desde Guatemala, enviada por el conquistador Hernán Cortés había mandado a Guatemala para hacerse cargo, para apropiarse de Chiapas. Entonces le avisan a Mazariegos y Mazariegos sale a detener a estos españoles, los derrota y les ofrece que el que se quiera regresar se regrese y el que se quiera quedar se puede quedar. Algunos jefes se quedan, incluso esta casa tan hermosa que hay en San Cristóbal frente al parque, que tiene las sirenas, esa es de uno de las gentes que vienen de Guatemala. Y todos los indios que traían también se quedan, y son los que actualmente viven abajo de la iglesia de Guadalupe, en este barrio. En este momento se me olvidó el nombre del barrio. Y es muy interesante porque esos son los únicos indios que no tienen tierras, porque como no eran chiapanecos, no tenían tierras, y por eso se desarrolló la artesanía entre ellos. Y recuerden ustedes que todo este ámbito de San Cristóbal actualmente es un gran creador de artesanía. Ahora bien, don Joaquín Miguel Gutiérrez apenas se hizo la independencia, volvió a tomar las armas que le habían prometido a los españoles de su padre abandonarlas, y empezó a ser un militar muy conocido, y llegó a ser, él era originario de acá de Berriozábal, lo que se llama ahora Berriozábal. Ahí estaba la hacienda de don Rodrigo, que era de su familia, y fue varias veces gobernador de Chiapas. Y les cuento esto porque él, siendo gobernador de Chiapas, tuvo la capital en Tuxtla. Es uno de los antecedentes de Tuxtla. Y después también el mejor gobernador que hemos tenido en toda la historia de Chiapas, que es don Geraldino Corzo, también en Chiapa de Corzo estableció la capital de Chiapas en Chiapa. Porque había una cosa que curiosamente no se ha tratado acá, el papel de la iglesia. La iglesia estaba siempre en contra de cualquier posibilidad de que la capital dejara de ser San Cristóbal, porque es donde la iglesia tenía el poder. Entonces, cualquiera que atentara contra la fuerza de la iglesia, ya también estaba en contra del clero. Y varias veces el clero organizó, como la invasión del Pajarito, ¿te acuerdas? Luchas armadas de tzotziles y celtales que venían a combatir junto con españoles acá y aquí combatían. Don Joaquín Miguel Gutiérrez, como ustedes recuerdan, muere en Tuxtla disparando desde la torre de lo que era la catedral de la iglesia, donde los reaccionarios le decían el héroe gato, porque lo habían matado en el tejado, ¿no? Hay unas pinturas muy tristes de don Geraldino, de don Joaquín Miguel Gutiérrez, desnudo, nada más tapado con un calzoncillito, desnudo, muerto en el hospital. Pero ya desde entonces estaba esa necesidad de que hubiera poder acá. Y don Geraldino Corzo, en Chiapa, repite lo mismo y hace sus propios mandos. Y él
ante una petición, esto es muy importante, todo esto, me perdonarán, toda esta vuelta que he dado, pero creo que es interesante. Resulta que don Ángel Albino Corzo había mantenido una correspondencia muy nutrida con don Benito Juárez. Nunca lo vio personalmente, pero sí tenían correspondencia. Y don Benito Juárez lo había mandado como su representante a todo el sureste. Era representante desde Yucatán, Campeche, Tabasco, aunque él únicamente estuvo en Tabasco, y en Tabasco combatió, en Tabasco. Y ahí también combatió un comiteco muy destacado, que era don Pantaleón Domínguez, aunque no le fue muy bien a don Pantaleón Domínguez en esta batalla de Tabasco, porque se cuenta que incluso don Geraldino le pegó una cachetada por no haber cumplido una orden, se dice. La cuestión es que un joven soldado, en ese momento coronel y una semana después general, paisano de don Benito Juárez, ¿sí?, oaxaqueño, que se llamaba Porfirio Díaz, era parte de los mandos que estaban en Puebla a la defensa del peligro que era la llegada de las tropas francesas. Hace un momento recordábamos aquel político chiapaneco tan destacado, ¿cómo me dijiste? Don Manuel Arrainza, un gran pensador, se llevó las palmas y el cariño de todo el país, cómo defendió los intereses de México en el Istmo de Tehuantepec, donde los gringos querían hacer un canal que después hicieron en Panamá. Y imaginen ustedes lo que hubiera sido un canal en manos de los gringos en el Istmo de Tehuantepec. Nos divide al país en dos. Pues él hizo un papel extraordinario. Incluso fue enviado como embajador a Estados Unidos y fue brillantísimo defendiendo los intereses de México. Pero ahí está la cuestión. Se le ocurre después a este señor, él fue siempre conservador, viendo el poder de don Benito y el poder del mismo don Porfirio, se le ocurre formar parte de la comisión que ofrece el futuro trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Y eso es una gran vergüenza. Uno de los políticos chiapanecos más importantes hace esa tontería. Claro, cuando triunfa Maximiliano, le dan un premio, lo mandan de embajador a lo que ahora es nuevamente Petrogrado, que era hasta hace muy poco tiempo Leningrado. Entonces ahí en la capital de los zares llega Limantur. Y claro, a los rusos no les interesaba en absoluto relaciones diplomáticas con repúblicas, pero con un imperio sí. Entonces el imperio mexicano sí les interesa. Y ahí va, aprende telégrafo, tenía su propio telégrafo. Y un día, el repiqueteo del telégrafo, lo que dice es: ayer en Querétaro fusilaron a Maximiliano, y se queda desempleado. Se lo merecía. Pero volvamos al momento en que, por la invitación que hace Arrainza, las tropas que mandan Napoleón el Pequeño, Napoleón III, tropas francesas, desembarcan en Veracruz para atacar la Ciudad de México. Y el primer combate serio que va a haber va a ser en Puebla. Y ahí es una cosa que a mí me gusta mucho decir, sobre todo a los jóvenes: el mando militar está ejercido por un muchacho de 33 años de edad, que es Zaragoza. El general Zaragoza, que había nacido en Texas, de 33 años, es el que enfrenta a los franceses. Entre las tropas, entre los generales, todavía coronel, entre los jefes que están en sus órdenes, está este joven coronel Porfirio Díaz, que se distingue enormemente en la primera batalla de Puebla.
Y en esa batalla de Puebla son derrotados, el primer ejército del mundo, son derrotados allí y tienen que retirarse a Veracruz. Entonces, Zaragoza le manda a don Benito Juárez diciendo: las armas de la patria se han cubierto de gloria. Don Benito lo felicita, pero inmediatamente después Zaragoza dijo: tenemos que tener cuidado, los franceses no se van a quedar con esta derrota, van a pedir refuerzos, van a llegar refuerzos directamente de Francia y nos van a atacar con una fuerza enorme, y nosotros no tenemos de dónde sacar esta fuerza. Yo le ruego a usted, señor presidente, que nos ayude usted a que el resto de los estados participen con elementos, armas y dinero. Y don Benito le escribe a los gobernadores, pero uno de los primeros en responder es don Ángel Albino Corzo, precisamente. Y don Ángel Albino Corzo forma una tropa de cerca de 1000 gentes que los envía al mando precisamente de don Pantaleón Domínguez. Y curiosamente, en la época antes de que empezara esta guerra, cuando don Porfirio Díaz, todavía teniente coronel, estaba en Oaxaca y que había hecho el ferrocarril, ¿se acuerdan ustedes que él tenía una mujer que amaba, se llama Doña Cata? Doña Cata vivía en el istmo de Tehuantepec, y el ferrocarril que construyó don Porfirio lo manda a desviar como 3 kilómetros para que el ferrocarril pase enfrente de la casa de Doña Cata. Ahí el maquinista enfrenaba un poco el tren y don Porfirio saltaba desde el tren al balcón de Doña Cata y ahí dormía, y al día siguiente se regresaba. Doña Cata después, por cierto, cuando don Porfirio entra en desgracia, viene a vivir acá, a Tuxtla Gutiérrez, en un barrio que está cerca de la iglesia de Colón. Ahí vivió doña Cata. Bueno, otra gente que conoció en esos días don Porfirio, cuando estaba con doña Cata, era un joven rico de Ocosocuautla, que había ido a estudiar Derecho a Oaxaca. Y este joven se sintió muy atraído por el joven militar, que era Porfirio Díaz, se hizo amigo de él, y don Porfirio le llamó la atención a aquel joven estudiante, y hicieron amistad. Y este joven estudiante se llamaba Emilio Rabasa. Y luego, cuando don Ángel Albino Corzo envía a las tropas chiapanecas, al frente de ellos va don Pantaleón Domínguez, al cual conoce don Porfirio Díaz en Puebla. Entonces, don Porfirio en ese momento es jefe militar nada más, no es político. Conoce ya a 2 chiapanecos, a Pantaleón Domínguez en el combate y al joven, el escritor, de Derecho. Los dos, cuando don Porfirio está en el poder, los dos gobiernan Chiapas, los dos. Mucho mejor, pero mucho mejor lo hace el segundo, porque don Pantaleón es un desorden lo que hace, provoca incluso movimientos de desaprobación de la población y demás, es sustituido, pero en cuanto tiene poder suficiente, nombra a don Emilio Rabasa, que es cuando se desarrolla todo lo que tú has leído, cuando él viene. Entonces, hay que ver cómo estos momentos de tensión tan fuerte provocan el conocimiento de los hombres que de otras circunstancias no se hubieran conocido nunca. Rabasa no tenía por qué haber conocido a Porfirio si no había ido a estudiar a Oaxaca, no habría sido gobernador. Y don Pantaleón, si no hubiera ido a combatir, que combatió mal, por cierto, en Puebla, no hubiera conocido para que después fuera gobernador. Cuando viene la derrota, porque el otro día me dio mucho coraje, un joven decía: no, los chiapanecos que Puebla, si la batalla de Puebla no estuvieron en Mira, no seas infantil, no estuvieron en la primera batalla de Puebla, porque ahí no fueron convocados para la segunda, y en la segunda se pelearon y pelearon bien. También pelearon que cuando muere
el joven Zaragoza, el de 33 años, muere. Su cuerpo es enviado para que Juárez le rinda homenaje en la Ciudad de México. Y la tropa que va como la escolta del cuerpo del general muerto son los chiapanecos, precisamente. Si los chiapanecos no hubieran peleado con eficacia, no hubieran tenido ese altísimo honor de llevar el cuerpo de ellos. Bueno, después de casi 3 meses de combate allí, por falta de parte, se rinden, rompen las armas, se rinden, y los franceses deciden enviarlos hacia Veracruz, para que de Veracruz se embarquen a una isla que es posesión francesa, donde van hasta ahí, la isla de Martinica. Entonces, en el viaje de Puebla hacia Veracruz se escapa la mayoría, entre ellos don Pantaleón Domínguez se escapa allí. El primero que se escapa es don Porfirio. Porque eso me gustó mucho saberlo. Don Porfirio era el único hombre en México que tenía en su casa argollas, paralelas, hacía gimnasia, era fuertísimo, muy fuerte. Entonces, cuando cayó preso, él con una soga se bajó desde el 3er piso donde tenía preso y se escapó, fue el primero que se escapó para formar un nuevo ejército. Entonces, cuando va el ejército ya de regreso, en el camino se van escapando también. Mi abuelo y su asistente se escapan. Mi abuelo tenía 18 años y era el segundo al mando de los chiapanecos. Se escapan en el camino, pero llegan a Veracruz, y en Veracruz los envían a la Martinica. Por cierto, hay una cosa interesante. En la Martinica hay un joven coleto, guapo. Los coletillos, como son guapos, son poquitos. Sí. Estaba muy bien plantado. Y había una muchacha francesa ahí en Martinica, preciosa, pero preciosa. Entonces apenas se vieron los dos, ¡pum!, hicieron contacto, salieron chispas y se hicieron pareja. Y todo el resto de la mexicanada y sobre todo la chapanecada lo miraba como una envidia del otro que andaba bien del brazo. Y cuando viene el fusil, cuando ya Napoleón decide ya no darle apoyo a Maximiliano, lo cual precipita su fusilamiento, entonces decide Francia, por terminar el estado de guerra con México, darle libertad a todos los presos que tenían en la Martinica. Los regresan a Veracruz y ahí se dispersan. La chapanecada se viene a pie desde Veracruz hasta Chiapas, pero el coleto se trae a su francesa, también a pie, y llega a San Cristóbal y causa una sensación enorme la francesa, aquella belleza, y a ella también le gusta mucho el lugar, y inmediatamente, porque era mujer de empresa, busca una casa muy buena para alquilarla, y alquila la casa, la arregla y pone su negocio, el negocio que ella sabía, y por eso sabemos que ella fue la que fundó el primer burdel de San Cristóbal. Y lo sabemos porque ella trajo muchachas de Veracruz, muchachas de Jalisco, muchachas bonitas. Y un día todo el Partido Liberal cayó, estaba el poder conservador, pero el poder liberal, el partido del poder liberal, fue a bailar al burdelito. Y acabó de molar, llegó la policía cuando estaban bailando desnudos. Dice, no, aquí hay permiso para que vengan a tomar y a bailar, pero no desnudos. Y se llevan preso a todo el Partido Liberal. Presos, por eso sabemos de esto. Pero también hay otra cosa que fue muy bonita. Era tan guapa aquella muchacha y además tan agresiva también, que le pusieron como apodo la bayoneta. Y las malas lenguas decían que era más impresionante desnuda que envainada. Cuando ya se sintió
con poder la francesa, mandó al coleto del diablo y tuvo amores con un general que llegó, no chapaleco. Ese general se la llevó llenando de gran tristeza a San Cristóbal, no porque se cerrara el bordelito que siguió trabajando, sino porque nos faltaba la bayoneta. Nunca más hubo una bayoneta. Entonces, todo esto que les he querido contar es ver cómo la lucha entre San Cristóbal y Tuxtla siempre estuvo presente, y son ciudades que durante mucho tiempo fueron diametralmente opuestas, pero como muy bien han dicho los compañeros, hay una correlación entre las dos ciudades, y creo que los sancristobalenses actuales deben sentirse muy satisfechos de que no les haya tocado, porque a ver, caerían al quinto plantón de los maestros, ¿no? Quise contarles esto para ver que siempre ha sido tan movible estas relaciones entre los dos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a nuestro querido maestro Heraclio Cepeda. Gracias. Gracias. Ese sí es un verdadero placer escuchar.